Capítulo 4. Ya en su dormitorio Ilouka se sentó en la banqueta del tocador a esperar que se calmaran los tumultuosos latidos de su corazón y su respiración recobrara el ritmo normal. Sentía que había atravesado por una profunda experiencia emocional y le costaba trabajo enfrentarse de nuevo a la realidad y a sí misma. Sabía que nunca había bailado tan bien ni puesto tanta intensidad en sus movimientos. Esto se debía primero a que trataba de hacerlo mejor para ayudar al señor Archer, ya que su futuro dependía tanto de ella, pero también a que se había dejado llevar por la sensación de tener público y en especial de actuar para el conde. Su principal objetivo no había sido impresionarle, pero como deseaba ayudar a su acompañante se había dejado envolver tanto por el papel que desempeñaba que por un tiempo se convirtió en la bailarina húngara que imaginaba y dejó de ser Ilouka Compton. Ahora debía esforzarse en volver a su verdadera personalidad, que le parecía muy prosaica, y emprender el viaje hacia Bedfordshire para vivir con una mujer mayor y desagradable debido a que la hijastra de su madre estaba celosa de ella. Sin embargo, en aquel momento esto era fantasía y lo que sentía en su interior era la realidad. Paulatinamente su respiración y los latidos de su corazón recobraron en su interior la normalidad y se volvió para observar su imagen reflejada en el espejo. Aunque sus ojos aún brillaban con rara intensidad, su rostro le pareció familiar y sintió que había vuelto a ser Ilouka. De pronto escuchó que llamaban a la puerta y pensando que sería una de las doncellas autorizó: «Adelante». La puerta se abrió y para su sorpresa apareció un lacayo. «Su señoría le envía sus saludos, señorita, y le agradecería que se reuniera con él en el salón». Era algo que Ilouka no esperaba y su primer impulso fue negarse. Después de todo ya había cumplido su parte divirtiendo a los huéspedes del conde y le parecía poco razonable que le exigiera algo más. Pero cuando las palabras de negativa estaban a punto de brotar de sus labios pensó que tal vez esto perjudicase al señor Archer. Estaba segura de que los aplausos que recibiera de los amigos del conde habían causado una buena impresión en este. Si era así, lo más probable era que pidiera a Darcy Archer que divirtiera a sus invitados en otra fiesta y también lo recomendaría a sus amigos. Recordando que no había visto aplaudir al conde, se le ocurrió que también podría, con su autoritaria manera de ser, hacer sufrir al señor Archer si ella rehusaba su petición. Es el tipo de cosas que pueden esperarse de ese hombre, pensó. Cree que todos debemos obedecerle y no tiene en cuenta nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos porque no le importamos nada. Se irritó al pensar esto, pero comprendió que no tenía escapatoria. Si hubiese estado en otra situación habría enviado al conde un mensaje en el cual le diría que había cumplido su compromiso por el que le pagarían según lo acordado, y que ahora se encontraba cansada y no deseaba hacer otra cosa que retirarse a dormir. Pero era dudoso que el lacayo repitiera este mensaje si ella se atrevía a mandarlo. La divirtió pensar en lo enfadado que se pondría el conde porque una actriz sin importancia rechazara su invitación cuando era de esperar que se mostrase extremadamente agradecida simplemente porque había reparado en ella. No importa lo que él piense, se dijo. Debo ayudar al señor Archer. Sabía que el lacayo la observaba curioso como si no pudiera comprender su indecisión. Tras una pausa deliberada le indicó: «Por favor, informe a su señoría de que me reuniré con él dentro de unos minutos». «Muy bien, señorita», contestó el lacayo y agregó de forma impulsiva: «Será mejor que no tarde». A su señoría no le gusta esperar. Como el lacayo cerró la puerta en cuanto hubo dicho esto, no oyó la risa de Ilouka. A ella no le gustaba que la apremiasen, así que tardó un rato en arreglarse el cabello, retocarse un poco y, después de observar durante unos minutos su imagen en el espejo, recorrió con lentitud el pasillo que conducía a la escalinata principal. Mientras lo hacía no pudo evitar pensar en lo horrorizada que estaría su madre si supiera en lo que se había metido. También era una lástima que Muriel no estuviera en su lugar para que disfrutara sin ninguna competencia de la admiración de un gran número de caballeros. Al pensar en Muriel deseó con gran fervor que Lord Denton, que para entonces ya debía estar en las Torres, se enamorase de ella y le propusiera matrimonio enseguida. Si se casan pronto podré volver a casa con mamá, pensó,
dándose cuenta de que era lo que más deseaba. Cuando llegó al vestíbulo un lacayo se apresuró a abrirle la puerta del salón. Ilouka oyó voces y risas y aunque sonaban muy alegres se dijo que no era el tipo de fiesta que se consideraría correcta para una debutante. Pero eso es lo que no me permiten ser, se disculpó ante sí misma. Al cruzar el umbral levantó la barbilla y avanzó con una tranquilidad que estaba lejos de sentir. El ruido disminuyó en cuanto entró ella en la estancia. Avanzó intimidada bajo las grandes arañas de cristal y aunque trataba de enfocar la vista no podía distinguir más que rostros borrosos. Luego, casi como si le hubieran iluminado con candilejas especialmente para ella, reconoció al conde y, en pie junto a él, al señor Archer. En aquel momento dos caballeros comenzaron a aplaudir y otros gritaron bravo, tal como lo habían hecho antes. Uno de ellos exclamó: «La diosa ha vuelto del Olimpo, esperamos que olvide que somos simples mortales». Sonó un estallido de risas tras el comentario, pero Ilouka no volvió la cabeza y siguió adelante con la vista fija en Darcy Archer. Él salió a su encuentro y cogiéndole una mano se la llevó a los labios. «Gracias por venir», dijo en voz tan baja que solo ella pudo escucharla. Comprendió que había tenido razón al pensar que era importante que bajara. Sin soltarle la mano, Archer la condujo ante el conde. «Permítame presentarle, señoría, a Mademoiselle Ilouka». Ella hizo una leve reverencia y el conde dijo, con la voz profunda que había escuchado mientras trataba de conciliar el sueño: «Encantado de conocerla y, por supuesto, deseo agradecerle su brillante actuación. Es usted muy amable». Ilouka levantó la vista y sus ojos encontraron los del conde mirándola de una forma que la hizo sentirse más turbada de lo que ya estaba. Tenía razón al pensar que era imponente y se creía insufriblemente superior. Sin embargo, estaba decidida a no darle la satisfacción de saber que la intimidaba. «Admiraba su casa, señor», le dijo en el tono que su madre habría utilizado en una ocasión semejante, «y aunque con frecuencia he oído hablar de sus estupendos caballos no sabía que también poseyese pinturas tan extraordinarias». Por un momento le pareció que le había sorprendido, pero él le contestó casi enseguida: «Espero tener el placer de mostrárselas, mademoiselle, pero ahora mis amigos están ansiosos de conocerla». Ilouka se dio cuenta de que los invitados habían formado un semicírculo alrededor de ella. Como eran tantos, sus caras estaban enrojecidas y la miraban de una forma que le pareció impertinente y se sintió amenazada. Inadvertidamente dio un paso para alejarse de ellos, lo que la acercó al conde. Como si comprendiera, dijo: «Creo, amigos míos, que no será muy agradable para la señorita conoceros a todos al mismo tiempo. Será más sencillo que yo os presente uno por uno para que todos tengáis oportunidad de charlar con ella». «Yo preferiría que bailara conmigo», exclamó uno de ellos y otro comentó: «Lo que quieres es tenerla entre tus brazos, Alex». Ilouka sabía que ningún caballero se habría atrevido a hablar así delante de su madre y se puso rígida. No tenía ningún deseo de que la dejaran a solas con hombres que en su opinión habían bebido demasiado y aún sostenían copas de vino en sus manos, por lo que le dijo al conde: «Estoy bastante cansada, señoría. Viajamos durante 2 días, preferiría si es posible hablar con usted». Al decir esto se le ocurrió que podía ser la única oportunidad que se le presentara de hacer algo por su compañero de aventura. «Usted decide, por supuesto. Le sugiero que nos sentemos antes que le ofrezca una copa de champán». Le indicó un sofá al lado de la chimenea e Ilouka se dirigió de inmediato hasta él y se sentó. Mientras hablaba con el conde, el señor Archer deliberadamente se había alejado de ellos. Comprendió que su presencia estorbaba y con sumo tacto se fue al otro extremo del salón, donde había un piano magnífico en el que se puso a tocar una música suave que constituiría excelente fondo para la conversación. Mientras el conde se reunía con ella, Ilouka oyó que sus huéspedes comentaban que no tenía objeto competir con Vincent. «Yo nunca apuesto contra el favorito», declaró alguien. Era evidente que reían y se gastaban bromas porque pensaban que el conde la monopolizaba. Al mismo tiempo Ilouka tuvo la sensación de que le respetaban demasiado como hombre y como anfitrión para protestar. El conde se sentó a su lado y le preguntó: «¿Prefiere una copa de champán o algún otro licor?». «No quiero nada, gracias»,
excepto escucharle decir que ha disfrutado con nuestra actuación de esta noche, contestó Ilouka. Creí que no era necesario expresar lo evidente. Entonces, ¿le ha gustado?, insistió ella. Mucho más de lo que podía haber imaginado. La joven le dirigió una amplia sonrisa antes de decir: no sabe cuánto me alegra. ¿Por qué?, preguntó él con cierta brusquedad. Porque significa mucho para el señor Archer. Como mucha gente del mundo del teatro, pasa por una época difícil y su petición de que organizara una función esta noche llegó en el momento justo para él. Hizo una pausa y como el conde no respondiera se inclinó un poco más hacia él para decirle suplicante: por favor, pídale que vuelva alguna otra vez y quizá quiera decirle a sus amigos lo bueno que es. El conde arqueó una ceja. Se hallaba sentado un poco inclinado de forma que estaban frente a frente y en su rostro apareció una expresión que ella no pudo comprender mientras le decía: pensé que hablábamos de usted. Yo no tengo importancia, se apresuró a objetar Ilouka. Como ha dicho el señor Archer, solo he venido a dar una única función. Para él es diferente. No pudo decir más porque el conde la interrumpió preguntando: ¿dónde actúa usted en Londres? ¿Por qué no la he visto antes? Durante un segundo Ilouka titubeó sin saber qué contestar. Después con un tono algo burlón repuso: creo que el señor Archer había dicho que yo estaba aquí para divertirle solo en una ocasión y que volvería enseguida al lugar de donde procedo. ¿Y dónde se encuentra ese lugar? ¿Acaso sabe milord dónde está el Olimpo? Pensó que eludía de forma inteligente la actitud inquisitiva del conde, mas él insistió: no esperará que me conforme con esa información tan poco precisa, pero ya hablaremos de eso después. Deseo ayudar al señor Archer. ¿Por qué? ¿Qué significa ese hombre para usted? Siento pena por él. Mientras hablaba Ilouka temió que tal vez su enfoque del asunto fuera equivocado. El conde bien podía ser el tipo de hombre a quien le gustaba el éxito y solo le interesaba obtener lo mejor. Quizá con toda su riqueza solo desease emplear artistas capaces de escandalizar un gran público y ser bien pagados en cualquier parte. Preocupada añadió enseguida: él no me ha pedido que le suplique nada en su nombre, pero he pensado que siendo usted tan importante en el mundo social y deportivo podría hacer mucho en su favor. Le pareció detectar cierto cinismo en la sonrisa del conde cuando éste le respondió: la mayoría de las mujeres que están en su posición lo que esperan es que las ayude a ellas. Yo no necesito ayuda, se apresuró a declarar Ilouka. ¿Está segura? Completamente. Ahora habla como diosa o como una joven aspirante a bailarina a quien no he visto en el escenario del Covent Garden. Sin duda un lugar más adecuado para usted que el Olympic. Se hizo el silencio mientras Ilouka se esforzaba en hallar una respuesta oportuna. Supongo que tiene intención de continuar la siguiente temporada con Madame Vestris, prosiguió diciendo el conde ante el silencio de ella. Aunque me parece que la desperdician teniéndola como suplente. Yo podría prometerle trabajo en un teatro de más prestigio, donde sin duda lograría que le dieran un papel de primera figura. Es usted muy amable, contestó Ilouka, pero yo no le pido que me ayude a mí, sino al señor Darcy Archer. ¿Por qué tiene tanta importancia para usted? O permítame hacer la pregunta de otra manera. ¿Por qué le preocupa tanto? Dado que la insistencia del conde empezaba a resultarle molesta, Ilouka prefirió cambiar de tema momentáneamente, prometiéndose que más tarde volvería sobre la cuestión que le interesaba. Estoy segura de que esta conversación le parece aburrida, señoría. Hablemos de algo más interesante. Quiero que hablemos de usted, contestó él. Yo preferiría que habláramos de sus caballos, de Apolo en particular. ¿Cómo está? ¿Cómo sabe tanto de mis caballos? Es la segunda vez que los menciona. Sé el gran éxito que obtiene usted en las pistas de carreras y recuerdo que ganó el derby con Apolo. Fue una carrera espléndida. Mientras hablaba Ilouka recordó a su padre describiéndosela y explicándole que era la carrera más emocionante que había presenciado nunca. No me importa haber perdido mi apuesta si bien no es un lujo que pueda permitirme, había dicho el coronel a su esposa, porque quería que ganara el mejor caballo y hasta el último instante no nos dimos cuenta de cuál era. A mí sí me importa que hayas perdido, querido, contestó la señora Compton,
Como dices, no podemos darnos el lujo de sufrir pérdidas por pequeñas que sean. ¿Quieres saber cuánto perdí en todo el día?, preguntó él. La madre de Ilouka movió la cabeza negando y en sus bellos ojos apareció una expresión de angustia. Nada, exclamó entre risas su padre. En realidad he ganado. Sacó un puñado de billetes y monedas del bolsillo y lo puso sobre el regazo de su esposa añadiendo: mi adorada incrédula no tiene fe en mí. Pero en esta ocasión regresé triunfante. Oh querido, me alegro tanto, contestó la señora Compton con evidente alivio y su marido la levantó en brazos, riendo a carcajadas y olvidando que tenía el dinero en su regazo. Las monedas habían rodado por el suelo e Ilouka las recogió pensando que cuando su padre ganaba todos eran felices. En cambio si perdía todo eran suspiros de pesar. Lo mismo sucedía con el resto de la gente, se dijo ahora. Mientras el conde se preocupaba por sus caballos no comprendía lo mucho que podían sufrir en la vida los perdedores. Si no se marcha mañana muy temprano, le decía. Y espero convencerla para que no lo haga. Le mostraré a Apolo. ¿Está aquí? Sí, está aquí y ha corrido hoy. Aunque a los otros caballos se les concedió gran ventaja, ganó. Oh, cuánto me alegro, exclamó Ilouka. Me encantará conocerlo. Será algo muy emocionante para mí. Hablaba con tal entusiasmo que el conde la miró intrigado. Ella sabía que viendo a Apolo se sentiría cerca de su padre, como cuando le describió las carreras que había visto y le explicaba cómo había logrado el ganador derrotar al resto de los corredores. La razón de que haya aceptado venir aquí es que yo poseo un caballo que le interesa, indagó el conde. A decir verdad no esperaba a nadie con tanto talento y belleza como usted. Hablaba en un tono seco y frío, por lo que el cumplido no hizo que Ilouka se sintiera abochornada, y como la pregunta era tan directa respondió con sinceridad: cuando acepté venir con el señor Archer ignoraba que usted era el dueño de Apolo, ya que al ganar el derby el apellido que utilizaba era Hampton. Me halaga que se haya interesado por mí, pero sospecho que por entonces no era usted más que una niña y no creo que actuara aún en ningún teatro. ¿Es cierto? ¿Cuántos años tiene? 18. Ilouka no encontró razón para mentir. Cuando comenzó a trabajar con Madame Vestris, Ilouka pensaba rápidamente qué debía contestar, pero afortunadamente para ella uno de los invitados les interrumpió. Era bastante mayor que el conde y su rostro no solo estaba enrojecido sino que mostraba bolsas bajo los ojos, lo que le daba un aspecto disoluto que a la joven le pareció repulsivo. Te portas de una forma bastante injusta, Vincent, le reprochó a su anfitrión. Pareces un perro con su presa y si no tienes cuidado aquí estallará una revolución en cualquier momento. El conde sonrió. Lo siento, George. Como comprenderás, la compañía de la señorita Ilouka me resulta absorbente y no tengo ningún deseo de ceder mi puesto a nadie más. Cosa que me parece muy mal, replicó su amigo. Está bien, suspiró el conde. Señorita, permítame presentarle a Lord Marlowe, un caballero que le llenará la cabeza de elogios, pero le recomiendo que le escuche con cierta prevención. El conde se puso en pie mientras hablaba y como Ilouka no tenía ningún deseo de charlar con Lord Marlowe, de quien estaba segura que había bebido en exceso, también se levantó de su asiento. Espero, señor, que no considere una descortesía que me retire. Estoy exhausta. No puedo permitirlo, protestó Lord Marlowe. Quiero hablar con usted, adorable criatura, porque tengo muchas cosas que deseo murmurar a su oído y que a usted le conviene mucho oír. Alargó una mano para tocarla, pero Ilouka se dirigió al conde e insistió. Me gustaría despedirme del señor Archer y después irme a mi dormitorio. No esperó a que él aceptara ni se detuvo a escuchar lo que Lord Marlowe comenzaba a decirle. Cruzó rápidamente el salón con una gracia que provocó que todos se quedaran mirándola por donde pasaba hasta que llegó al piano. Darcy Archer retiró las manos del teclado al verla. Me quiero ir a la cama, dijo Ilouka aprisa y en voz baja. Lo siento, pero insistieron en que usted bajara y no pude hacer nada por evitarlo. Comprendo, pero ahora puedo irme, ¿verdad? No será fácil, comenzó a decir Archer, mas se interrumpió y se puso en pie cuando el conde llegó hasta ellos diciendo: tengo una idea que espero que aprueben. ¿Cuál es, señoría?
que se queden aquí mañana y nos ofrezcan otra función a la hora de la cena, y Louka hubiera querido decir que era imposible pero vio el placer que se reflejaba en los ojos de Archer al oír la proposición. En realidad prosiguió el conde, ya tenía comprometida otra diversión para mis huéspedes, pero estoy convencido de que no hay nada que pueda agradarles más que una variación de lo que nos han ofrecido esta noche, y les aseguro que sabré ser generoso si nos dedican más tiempo del previsto. Nada me gustaría más que aceptar su proposición, señor, contestó Darcy Archer, pero por supuesto primero debo hablar con la señorita Ilouka. Miró a la joven mientras hablaba y ella se dio cuenta de que le suplicaba que aceptara. Ya me ha dicho. El conde se dirigió a Ilouka, que le gustaría ver a Apolo y me encantaría mostrarle también el resto de mi cuadra. Podríamos visitar las caballerizas mañana temprano, antes que me vaya con mis huéspedes a las carreras, cerca del mediodía. Y mientras estamos fuera tendrá usted a su disposición la casa y el jardín, que estoy seguro le parecerán interesantes. Mientras le escuchaba Ilouka pensó que si se comportaba como debía, lo correcto sería rechazar la invitación del conde e insistir para que el señor Archer la llevara donde pudiera tomar una diligencia que la condujera a Bedfordshire, pero sabía que de hacerlo así cometería una crueldad al privarle de la oportunidad que deseaba tan fervientemente. Sería un acto egoísta que a ella no le reportaría ningún beneficio real. Por extraña que fuera aquella fiesta y por reprobable que pudiera parecer que estuviese sola con un buen número de hombres, algunos de los cuales se comportaban de forma bastante incorrecta, en el fondo le parecía preferible a estar sentada en la fea sala de la casa de piedra, escuchando las palabras venenosas de Agatha Armstrong. Ambos hombres esperaban su decisión. Y Ilouka sospechaba que el conde confiaba en salirse con la suya, puesto que ella no se atrevería a rehusar. Y como le pareció que en su boca aparecía una sonrisa de triunfo y en sus ojos una expresión de victoria, tuvo la tentación de decir no. Mas el observar la mirada patética de Archer la hizo decidirse en sentido contrario. Sería una lástima que después de haberle complacido esta noche le defraudásemos mañana, dijo al fin. Estoy seguro de que no será así, de todas maneras es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Ahora sonreía abiertamente y como esto la molestó dijo. Muy bien, acepto lo que su señoría desea, pero ahora quisiera retirarme. Entonces le permitiré que lo haga, contestó él, pero desearía pedirle que antes de retirarse cante una vez más, ya que mis amigos están algo molestos por haber disfrutado tan poco de su compañía. Yo por mi parte le quedaría muy agradecido. Y Ilouka observó que le hablaba a ella pero miraba a Darcy Archer, por lo que comprendió que sin decirlo le indicaba que estaba dispuesto a pagar bien por aquella canción. ¿No será demasiado para usted?, le preguntó su acompañante mientras se sentaba al piano. Y Ilouka se dio cuenta de que estaba encantado del éxito que ella había logrado y más que nada, de pensar en el dinero que ganarían por la actuación de la noche siguiente. No se preocupe, que voy a cantar. Cante algo que conozcan bien, sugirió el actor y bajando la voz añadió, a estas horas, después de la copiosa cena, cualquier cosa les entusiasmará, así que no se ponga nerviosa. No lo estoy en absoluto. Se dio cuenta entonces de que Lord Marlowe la observaba y que mientras ella hablaba con el anfitrión había cruzado la habitación y estaba bastante cerca del piano. El conde se volvió hacia sus amigos. Caballeros, he convencido a la señorita Ilouka para que nos cante una canción de despedida por esta noche, y también ha prometido volver a deleitarnos con su danza mañana, después de la cena. Se escuchó un murmullo de aprobación y sin esperar más Darcy Archer atacó los primeros acordes de la canción de la muchacha bávara que había hecho famosa Madame Beatrice. Ilouka, de pie junto al piano, pudo observar que el conde se dirigía hacia la puerta, la abría y hablaba con uno de los lacayos que estaban de servicio. Se preguntó si no se interesaba por escucharla cantar. Pero antes que terminara la introducción musical ya había cerrado la puerta y se apoyaba en la pared para prestar atención en cuanto ella comenzó a cantar. Era una alegre melodía que cautivó enseguida a los presentes,
tal como había supuesto el señor Archer. Al terminar estalló el aplauso aún antes que Ilouka se inclinara para dar las gracias. Después sonrió a su acompañante y ambos se dirigieron hacia la puerta. De pronto la joven notó que Lord Marlowe estaba a su lado. Su actuación, señorita, ha sido encantadora, y quiero tener la oportunidad de decírselo, murmuró con voz ronca e intentó cogerle una mano, pero Ilouka logró evitarlo y sin que él pudiera detenerla apresuró el paso y llegó a la puerta donde estaba el conde, que la mantenía abierta para que ella saliera. Buenas noches, se despidió Ilouka. Su señoría la siguió al vestíbulo y cerró la puerta del salón a sus espaldas. Me ha gustado mucho su canción, pero su manera de bailar es algo diferente, tan especial que me pregunto por qué no la han descubierto todavía y lanzado como primera figura. Milord es muy amable. En realidad, aunque le parezca difícil creerlo, no deseo ser descubierta y soy feliz siendo como hasta ahora. ¿Quiere decir que no está obsesionada por triunfar en la carrera que ha elegido? Creo que la respuesta es que no quiero ser nada más que yo misma y expresarme a mi modo, confesó Ilouka, pensando que era una respuesta ingeniosa. Había dicho la verdad, pero si el conde de Lavenham daba una interpretación diferente a sus palabras era problema suyo, no de ella. Al dirigirse hacia la escalera se dio cuenta de que él la observaba con mirada penetrante e intrigada, como si le pareciera que tenía alguna razón especial para mostrarse evasiva y deseara descubrirla. Ilouka le tendió la mano e hizo una breve reverencia. Buenas noches, señoría. Él no contestó más, le tomó la mano y la retuvo unos momentos mientras sus ojos grises escudriñaban el rostro femenino. Ilouka levantó la vista hacia él y en sus labios murió una frase frívola que estaba a punto de decir. Se limitó a mirarle sospechando que tenía algo importante que decirle aunque no tenía idea de lo que podía ser. De pronto escuchó ruido de voces y risas a sus espaldas y comprendió que la puerta del salón se había abierto otra vez. Entonces retiró su mano de la del conde y sin decir más subió aprisa la escalera. No miró hacia atrás, pero sabía que él no se había movido del lugar donde le dejara. Está intrigado conmigo, se dijo. No debo permitir que haga demasiadas preguntas, pero le hará bien saber que soy distinta de una manera que no puede explicarse. Llegó a lo alto de la escalera y, cuando se disponía a girar a la izquierda para dirigirse a la habitación que ocupaba, le salió al encuentro una doncella. Perdone, señorita, pero he tenido que cambiarla a otra habitación. ¿Cambiarme? ¿Por qué? Su señoría consideró que no gozaba de la comodidad que merece. Venga por aquí, señorita, y le mostraré dónde dormirá esta noche. A Ilouka le pareció extraño pues la habitación que había ocupado era bastante cómoda, pero siguió a la doncella por un pasillo que llevaba a otra parte de la mansión. Anduvieron bastante hasta que la sirvienta abrió la puerta de una habitación mucho más amplia, más impresionante y, sin duda, mucho más hermosa que la anterior. Tenía el techo decorado con pinturas al fresco, altas ventanas con grandes cortinajes y una hermosa cama de postes tallados y dorados, con dosel de seda bordada. Hubiera deseado preguntar por qué la habían cambiado de dormitorio, y estaba a punto de hacerlo cuando vio que había allí dos doncellas más que colgaban las prendas sacadas de sus baúles. Decidió que sería un error hacer preguntas en aquel momento y solo pudo decir: le agradeceré que me ayude a quitarme el vestido. Estoy muy cansada y seguro que dormiré profundamente. Espero que así sea, señorita, contestó la doncella con voz que le pareció un eco de la de Hannah. El recuerdo de la pobre mujer le pareció tan vivo que casi sintió que estaba con ella y desaprobaba la forma en que se comportaba. Sobre todo porque había aceptado repetir aquella actuación al día siguiente. Pobre y querida Hannah, pensó mientras la doncella le quitaba el vestido para colgarlo en el armario. Otra doncella le mostró un baño contiguo al dormitorio con una bañera hundida, similar a las de los baños romanos que había visto en dibujos. «Qué cosa tan extraordinaria que haya un cuarto así en esta mansión georgiana», observó. «Su señoría lo mandó hacer donde originalmente había un tocador», explicó la doncella, con cierto tono de desaprobación, «pero la mayoría de las damas prefieren bañarse en el dormitorio, como es lo acostumbrado».
Y Louka sintió deseos de reír. Era evidente que los sirvientes siempre estaban en desacuerdo con cualquier cosa que se saliera de lo habitual. Pero ella, mientras fuera huésped del conde, probaría las innovaciones fueran cuales fuesen. Las doncellas le hicieron una reverencia y salieron de la habitación. En cuanto cerraron y Louka se dirigió a la puerta para echar el pestillo, las últimas palabras que le dijera su madre antes de partir para Bedfordshire habían sido: «Solo espero, queridita, que la posada en que tengas que pernoctar no sea demasiado incómoda. Y no olvides cerrar la puerta con cerrojo. Si ves que no es muy seguro, pon una silla bajo la manija». Y Louka sonrió. «Lo recordaré, mamá, pero no creo muy probable que los ladrones intenten robarme nada». «No son únicamente los ladrones los que pueden molestarte, cariño», le contestó Lady Armstrong. «Así que prométeme que no lo olvidarás». «Por supuesto, mamá, te lo prometo». «No te preocupes, echaré la llave a la puerta, rezaré mis oraciones y no olvidaré lavarme los dientes». Se había reído al terminar de hablar y su madre la abrazó diciendo como si hablara para sí misma: «Y Louka, eres demasiado joven y bonita para viajar tan lejos en diligencia en lugar de hacerlo en un carruaje privado, con 2 hombres de confianza montados en el pescante para cuidarte». «Iré segura», contestó Louka. «No creo que ni el granjero más tonto me considere una esposa adecuada y se ponga a cortejarme ante la evidente desaprobación de Hannah». Lady Armstrong acabó por reír también. «Es verdad, querida, de todos modos estoy preocupada y tú no debes olvidar mis consejos». Y Louka le había dado a su madre un beso de despedida y cuando ya estaba en camino pensó que su preocupación era inútil. Era poco probable que nadie la molestara mientras tuviese a Hannah a su lado. En cambio, con inesperado dramatismo, se había visto envuelta en la más fantástica aventura que jamás hubiera podido imaginar. «Nunca esperé dormir en una habitación como esta», se dijo. Se aseó en el baño romano, que también tenía un lavabo de metal pulido y un recipiente con cubierta bordada para mantener el agua caliente. Después apagó las velas excepto 2 que había junto a su cama y se arrodilló para decir sus oraciones. Rezó por Hannah y por la pobre Lucille Ganymede, agradeció a Dios aquella velada emocionante y rogó que el conde fuera amable con el señor Archer. Por último, para que le fuera perdonado haber dicho mentiras y hacer algo que su madre habría desaprobado. «Estoy segura de que también le hubiese parecido mal que no ayudara al pobre señor Archer», pensó para tranquilizar su conciencia. Lanzó una última mirada alrededor de su habitación y se metió en la cama. Tal como esperaba, el colchón era muy suave y cómodo, las almohadas estaban rellenas del más fino plumón y en cuanto a las sábanas, jamás había dormido sintiendo la caricia de una tela tan fina. No sopló las velas porque deseaba contemplar un poco más la belleza de la habitación, tratando de imaginarse a las condesas de Lavenham que habían dormido allí en el pasado. De pronto, rompiendo bruscamente el silencio, alguien llamó a la puerta. No era un sonido muy fuerte y por un momento Louka pensó que se había equivocado hasta que lo oyó otra vez. Se preguntó si sería una doncella que volvía porque había olvidado algo, pero antes que hubiera decidido si debía preguntar o no quién era, escuchó una voz conocida. «Déjeme entrar, preciosa. Quiero hablar con usted». Y Louka se incorporó en la cama sobresaltada. Era Lord Marlowe. Su voz resultaba inconfundible. «Déjeme entrar», le oyó repetir. «Insisto en que debo hablar con usted». Y Louka se sintió asustada como nunca lo había estado en su vida. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta para comprobar que el pestillo seguía firme en su sitio. Así era, pero la manija no dejaba de moverse, ya que Lord Marlowe hacía presión desde afuera, lo que le produjo la horrible sensación de que al fin la puerta cedería. Aterrada miró a su alrededor y vio una silla pintada en blanco y oro con asiento de brocado. La arrastró hacia la puerta y la puso con el respaldo bajo la manija como le había indicado su madre. El corazón le latía enloquecido por el temor de que Lord Marlowe lograra abrir y se sentía asustada a tal punto que hubiera querido gritar pero comprendía que era inútil. El dormitorio donde se encontraba el señor Archer estaba muy lejos y sospechó que aunque gritara a nadie le importaría, excepto a Lord Marlowe, que redoblaría sus esfuerzos por lograr alcanzarla. Vio que había un sillón sobre el cual la doncella había colocado su bata. Era bastante pesado,
pero haciendo uso de todas sus fuerzas logró deslizarlo por la alfombra hasta la puerta. Ahora Lord Marlowe ya no susurraba. Su voz era más potente al decir imperioso: «Vamos, déjeme entrar». Y Louka supuso, aunque era tan inexperta que no podía estar segura, que como estaba tan bebido no comprendía que le rechazaban y por ello se obstinaba en su solicitud. Había colocado ya el sillón contra la puerta y mientras se preguntaba frenética, ¿qué otra cosa podía hacer?, se abrió junto a la chimenea una puerta que antes no había notado y el conde entró en la habitación. Ella volvió la cabeza y al verle, con un vuelco de alegría de su corazón, comprendió que había llegado a salvarla. «Por favor ayúdeme», gritó antes que él pudiera hablar. «Si el cerrojo C de Lord Marlowe logrará entrar». No sabía ni lo que decía. Solo que el conde le parecía un ángel salvador que aparecía cuando menos lo esperaba. En el rostro de él apareció una expresión de ira. «Yo me encargaré de esto», aseveró antes de abandonar el dormitorio por la misma puerta que había entrado.